El presidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Fabián Salvioli, ha elegido Valencia para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Junto a la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, Salvioli ha participado en el debate Derechos Humanos, un reto para la comunidad valenciana, organizado por la Universidad de Valencia. En la sala gótica del Centre del Carmen, en un coloquio moderado por el profesor Javier Lucas, Salvioli y Bravo han hecho un repaso crítico de la situación de los derechos humanos, tanto en el mundo como en el caso concreto de la Comunidad Valenciana. Vamos a trabajar, y ya hemos constituido los primeros foros, los primeros observatorios para potenciar la justicia gratuita. Si no potencio ese servicio público, no estoy garantizando los derechos de los más vulnerables. Y creo que desde el ejercicio de mi responsabilidad por esa gente que tiene pocos recursos económicos, gente que normalmente son los más desfavorecidos, donde un número importante son mujeres maltratadas, merecen un servicio de calidad, estar bien atendidas, tener una respuesta integral. Y para ello necesito buenos profesionales y esa es mi función. En lo que a la Comunidad Valenciana se refiere, Salvioli y Bravo han coincidido en la necesidad de mejorar la atención a las víctimas, en extremar los mecanismos de protección y ayuda a las mujeres que sufren la violencia machista, así como potenciar los instrumentos de persecución a los comportamientos corruptos.